lo que tenemos es el examen de... He buscado uno que sea un poquito más complicado de la primera semana del 2014-2015. Cuanto más para atrás te va, van subiendo en Más dificultad. complicado. Tenemos 5 ejercicios, uno de sucesión, luego tenemos uno teórico, tenemos de continuidad y derivabilidad, un cuarto ejercicio de extremos y un último ejercicio que creo que era de series, exactamente, que tiene Vale, todo lo basiquito. Primero de vale. sucesiones, sucesión por recurrencia, me dan un número mayor que cero y me dan una sucesión sencillita, que es a su n. A mí no me gusta la su n, yo hubiese puesto a su n más uno para no tener aquí este menos uno, pero bueno, no pasa nada. Una sucesión y me preguntan si la sucesión es convergente. Yo, cuando tenga sucesiones por recurrencia, ¿qué voy a hacer siempre? Voy a hacer tres Calcula, cosas, ¿verdad? sí. Por un lado, calcula el posible límite. Exactamente. Por otro lado, como la sucesión está contenida en R, basta con estudiar si es monótona y acotada para Exacto. saber si el límite, si por ejemplo es monótona y acotada superiormente, pues será el supremo, y si está acotada inferiormente, pues será el ínfimo. Perfecto. Automáticamente lo sabes porque R es un cuerpo ordenado arquimediano y completo. Genial. Entonces, vamos a seguir esos pasos. Es decir, vamos a llamar L a nuestro posible límite. Es decir, sea L el posible límite cuando la n tiende a infinito de nuestra sucesión a su n. Si es que existe. Esto todo es suponiendo que exista, lo llamo L. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo sé que tengo aquí una igualdad, que es el término a su n es igual a la raíz de a por el a su n menos uno. Pero si aquí yo tomo límite cuando la n tiende a infinito, por un lado, a su n, ¿a qué hemos dicho que tiende? A A L L. Y a su será n la menos raíz de uno es AL. que modificó una cantidad finita de términos. ¿Cuánto? Uno. Ah, pues entonces también tiene que tender a L. Pero esto está multiplicado por A. Ah, pues multiplico por A. Pero es que hay una raíz cuadrada. Ah, pues pongo una raíz cuadrada. Y ahora tengo un igual. Ah, pues pongo el igual. ¿Y de aquí qué saco? Si elevo al cuadrado, ¿qué obtenemos? Que Que L al L al cuadrado cuadrado vale. coincide con A por L. No voy a tachar. Voy a pasar restando y saco factor común. Porque entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que L, que multiplica a L menos A, tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Sí. Y entonces tengo dos posibles límites, ¿no? L igual a cero y L igual a A. Exactamente. Y la pregunta es, ¿a dónde voy? Vamos a pensar en cómo son. A es mayor que uno, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tengo o un posible límite L que vale cero o un posible límite A que es mayor que uno. Vamos a pensar cómo es la raíz de A. La Claro, raíz porque de A, si A es aquí mayor lo que que uno, va, ¿verdad? ¿Qué ocurre? pues que la raíz va a seguir siendo positivo y mayor que uno. Vamos a pensar, Porque la raíz de uno es uno. ¿quién es más grande de los dos números? ¿Raíz de A o A? En el caso de que A sea mayor que uno, Ujú. si la raíz de uno es uno, entonces, una vez que piense, si tú tienes A, Piensa en un número sencillo. Si tú coges A igual a 4, la raíz de 4 vale dos, que si la es raíz es menor menor, que o A. sea, que la raíz es menor que A, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué tendría que ocurrir aquí? Tendría que ocurrir que si yo que fuese empiezo decreciente. en el límite A, es más grande que la raíz, ¿verdad? Mm, Para que la sucesión llegase a A tendría que ser creciente, ¿verdad? claro, Mientras que para que llegase a cero tendría que ser decreciente, decreciente. ¿verdad? Sí, Pues vamos a decir, aquí no me queda muy claro si es creciente o decreciente. Bueno, vamos a ver qué ocurriría. A ver cuál es claro, el posible aquí límite que puedo encontrar. Para esto no es como ello, en otros casos, que L, por ejemplo, se ve claro si es creciente o exactamente, aquí es un decreciente. poquito más complejo porque con esta raíz no lo tengo tan claro el comportamiento. Sí es verdad que puedo decir, bueno, vamos a coger algunos valores sencillos, por ejemplo,
¿Qué ocurriría si cogiese, no lo sé, por ejemplo, el 4, ¿verdad? Que el primer término a su 1 vale raíz de 4, que es 2. Y entonces cuando calculo el siguiente término, como la a vale 4, 4 por 2 es 8. Y 8 es más grande que 4, ¿verdad? Entonces la raíz de 8 es más grande que la raíz de 4. ¿Qué te da la pista? Para a igual a 4, ese elemento es más grande, ¿no? Sí. Entonces vamos a tratar de ver que es una sucesión creciente. Y si quiero ver que es creciente, quiero ver que el candidato al límite debe ser A. Ah, Vale, pues eso es lo que he vale. visto aquí. He dicho, tengo una dicotomía en este caso en el que no estoy seguro. Voy a ver si con un valor sencillito soy capaz de identificar en qué caso puedo estar. Entonces ahora nosotros diríamos, oye, como candidato voy a tomar candidato al límite L igual a 0. ¿De acuerdo? Perdón, L igual a A, ¿vale? Entonces, como quiero que el límite sea L igual a A, vamos a ver si la sucesión es creciente. ¿Vale? Podemos hacer eso. Es decir, vamos a probar. Vamos a probar que la sucesión A sub n es creciente por inducción en n perteneciente a los naturales. ¿Qué se dice? ¿En n o sobre n? Me da igual, n o Da lo sobre mismo, n. ¿no? Vale. Primer paso que tenemos que hacer, el caso base, que sería para n igual a 1. Entonces, debo comparar A sub 2 con A sub 1. Ah, pues mira, yo sé que A sub 2 vale, por definición, la raíz de A por el A sub 1. Pero a mí me han dicho que A sub 1 está definido como la raíz de A. Entonces nos queda la raíz de A por la raíz de A. O sea que, ¿qué nos sale aquí? Si utilizamos propiedad de las potencias, raíz de A es A elevado a un medio, nos queda la raíz de A por A elevado a un medio, que eso sería A elevado a un medio más 1, 3 medios, todo eso elevado a un medio, y nos queda ¿cuánto? A elevado a 3 cuartos. ¿De acuerdo? Si queremos ver claro que es más grande, vamos a fijarnos también en que yo esto lo puedo escribir directamente por propiedad de las potencias como la raíz del primero, ¿verdad? Que sería a elevado a un medio por la raíz de la raíz del segundo, ¿verdad? Que sería el a elevado a un cuarto. ¿Cómo es a? A es mayor que 1, ¿verdad? Sí, Entonces, la raíz cuarta de algo mayor que 1 es también mayor que 1. O sea que esto es mayor que el a elevado a un medio se queda como raíz de a y el a elevado a un cuarto eso lo pongo como mayor que 1, ¿verdad? sí, Pero raíz de a era lo que hemos llamado el término a sub 1. Ah, pues efectivamente el término a sub 2 es mayor que el término a sub 1, ¿cierto? sí. Venga, vamos a hacer entonces el paso inductivo. ¿Qué hacemos en este paso inductivo? Suponemos que es cierto para n y lo vemos para n más 1. Es decir, suponemos cierto para n y lo vemos para n más 1. ¿Qué hacemos? Si partimos ciertos de que cierto para n, fíjate, cuando era el caso n igual a 1 comparaba a sub 2 con a sub 1. Cierto para n significa que el término a n más 1 es mayor que el término a n. Igual que para el 1 es el 2 con el 1, ¿de acuerdo? Ujú. Bueno, como yo sé que esto es cierto por mi hipótesis de inducción, también como el a es un número mayor que 1, en particular es mayor que 0, yo puedo multiplicar toda la desigualdad por a y no cambia la desigualdad, ¿verdad? Es decir, si sigo cumpliendo que a por a sub n más 1 es mayor que a por el término a sub n. Pero es que resulta
que la raíz cuadrada, la función raíz cuadrada, es una función creciente, ¿verdad? Ojo, sí. Creciente cuando los términos son ¿cómo? Positivo. Porque en los negativos es que no está definida, ¿verdad? Sí, claro. Entonces sabemos que nuestra función raíz cuadrada, pues en 0 vale 0 y luego es una función creciente. Tal que así. Vale, genial. Pues entonces si es creciente significa que si tengo un elemento mayor que otro, la raíz de ese elemento es mayor que la raíz del otro, ¿verdad? Claro, el hecho de saber que es creciente te hace saber que no va a tener un cambio en el signo En de el mayor. signo. Si fuese decreciente, entonces cambiaría también esta desigualdad. Pero ahora nos fijamos es que este término, ¿quién es? El término El an A más sub 2, n más ¿verdad? 2. Y aquí que hemos obtenido el término an más 1. Más 1. Ah, pues efectivamente, partiendo de que esto es cierto por hipótesis de inducción, hemos llegado a que esto también es cierto. Genial. Por lo tanto, ya hemos probado que es creciente por inducción sobre n. ¿Vale? Una vez que sé que es creciente y empieza en un término raíz de a, quiero ver que efectivamente llega a nuestro límite a. Para eso tengo que estudiar si está acotada. ¿Y por quién quiero que esté acotada? Por su candidato al límite a. Es decir, una cosa que sabemos es que trivialmente la sucesión a sub n está acotada inferiormente por el término a sub 1 que vale raíz de a, ¿verdad? Claro. Claro, porque si la sucesión es creciente, eso significa que todos los términos son más grandes que el primero. Por lo tanto, está acotada inferiormente por el primer término. Vamos a ver que está acotada superiormente por su candidato al límite. Es decir, veamos que está acotada superiormente por L igual a, de nuevo usando inducción. Es decir, primero estudiamos el caso base, que sería para n igual a 1. Decimos, pues nuestro término a sub 1, que es la raíz de a, resulta que esto es como. Eso es mayor Si nos que fijamos, como a es mayor que 1, ¿verdad? ¿Eso qué significa? O vamos a ponerlo así. Significa que 1 es menor que a, ¿verdad? A Sí, mayor que porque la 1 es raíz mismo de que 1 1 es menor que 1. a. Pero entonces, cuando multiplico toda la desigualdad por a es menor que a al cuadrado, ¿cierto? Pero entonces, como la raíz de una función creciente, raíz de a es menor que la raíz de a cuadrado. Como a es positivo, la raíz de a cuadrado es justamente a. Que es nuestro límite L, ¿verdad? Perfecto. Y ahora tendría que hacer el paso inductivo. Entonces nosotros sabemos que es cierto para n. Es decir, cierto n, queremos probar que se cumple para n más 1. Bueno, pues vamos a estudiar el caso a sub n más 1. Es que por definición a sub n más 1 es la raíz cuadrada de a por el a sub n. Ah, mira qué bien, porque yo sé que para a sub n es cierto, ¿verdad? Entonces, si utilizamos la hipótesis de inducción, ¿eso qué significa? Que a sub n es menor que a, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, como a sub n es menor que a, y hay otra adelante multiplicando, y hay una raíz cuadrada, raíz de a por a es la raíz de a cuadrado, que ¿cuánto vale la raíz de a cuadrado por ser a positivo? Justamente a. Ah, pues mira, ya lo tenemos listo. Entonces ya podemos concluir, ¿verdad? Como
la sucesión A sub n es monótona y acotada, es convergente. Además, debe converger a su posible límite, ¿verdad? Claro. Y concluimos entonces que el límite cuando la n tiende a infinito de nuestra sucesión A sub n es justamente ese límite L, que en este caso es A. Y Pues ya podemos poner tenemos. que es el supremo de A sub n. Exactamente, es el supremo del conjunto A sub n. Y lo podemos poner también así si queremos como el supremo cuando n pertenece a los naturales del conjunto A sub n. ¿De acuerdo? Este lo hubiese sacado. Sí. Venga, Yo creo que sí. ya tenemos 2 puntos. Vamos ahora con la parte teórica. Casi siempre los teóricos suelen ser o bien de parte de límites de puntos de aglomeración y esos conceptos, o algún concepto de serie, o sobre todo de topología. Aquí no me piden dar definiciones como me piden otra cosa, sino me piden demostrar que tanto interior como exterior son conjuntos abiertos. Entonces, Bueno, pues yo lo que diría es que como el interior, así dicho con palabras, luego habría que expresarlo matemáticamente, un punto pertenece al interior, vale, porque eso. bueno, el interior es el conjunto formado por los puntos interiores. Entonces, Exactamente, un entonces, punto interior es aquel que tiene un entorno contenido en el conjunto. perfecto. Es decir, Entonces, un bueno, y elemento, vamos a llamarlo A, pertenece al interior del conjunto A, sí y solo sí. solo sí ¿Qué ocurre? existe un NDA contenido en A. En el conjunto A, ¿verdad? Esto es importante. Ahora, cuando un elemento A pertenece al conjunto exterior de A. Cuando pertenece al complementario de A. No, cuando existe un entorno del Bueno, punto, ¿verdad? contenido en A complementario, ¿no? Exactamente, eso. Es lo mismo, solo que nos vamos al complementario. Sí, De sí. hecho, tenemos que un punto A además pertenece a la frontera del Cuando tiene conjunto A. tanto de un lado como de otro. ¿Y eso qué significa? Que para todo entorno, ya no es que Y exista hace la uno, sino que intersección. todos se cumple que A intersección con N de A es distinto del vacío, ¿verdad? Hay parte en A y A complementario intersección con el entorno es distinto del vacío, ¿verdad? Sí. Que todos tienen parte en A y parte fuera de A, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos Sí. ver para que el interior sea un conjunto abierto? Quiero ver si dado cualquier punto existe un entorno de ese punto que está contenido en el conjunto, ¿verdad? Es decir, ahora, para que interior sea abierto, ¿qué tenemos? Tenemos que Para el que interior de A es abierto si y solo si todo punto del conjunto, es decir, dado un A perteneciente a ese conjunto, ¿verdad? Existe un entorno N de A, de modo que ese entorno está contenido en interior del conjunto A, ¿verdad? sí. Eso es lo importante. Se parece mucho, pero necesito que ese entorno no solo esté contenido en A, sino que esté contenido en el interior del conjunto A. ¿De acuerdo? Sí, casi, casi, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que por ser A un elemento del interior, existe un cierto entorno, vamos a ponerle otro nombre, ¿de acuerdo? Existe un cierto Claro. n gorrito del punto, de modo que ese n gorrito, ¿dónde está contenido? En interior. En el En A. conjunto A. Claro. Por ser A punto interior, hay un cierto entorno que está contenido en A. Yo necesito encontrar un entorno que esté contenido en el interior del conjunto A. ¿De acuerdo? Mm.
¿Cómo lo podemos hacer? Pues a ver, tú tienes que A pertenece al interior. La pregunta es simplemente ¿cómo defino yo este entorno NDA o cómo me garantizo que eso existe sabiendo que hay uno que está en el conjunto A? Uno puede decir, oye, cuando no soy capaz de tirar para adelante, ¿qué tipo de razonamiento suelo usar? Reducción al absurdo. Oye, ¿y si utilizo reducción al absurdo? Es decir, si También aquí puede. digo por reducción al absurdo, supongamos que no existe ningún entorno NDA que esté contenido en el interior de la, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Lo que significa es que existe por lo menos un punto X del entorno NDA, ¿verdad? De modo que ese punto X no pertenece ¿a dónde? Al interior del conjunto A, ¿verdad? Mm, Por lo menos hay un punto que no está en el interior, ¿cierto? vale. Pero tú dices, entonces, ¿qué obtenemos? Si ese punto no está en el interior, ¿qué significa que este punto no esté en el interior del conjunto A? Pues que va a estar o en la frontera o en el exterior. Lo que significa, bueno, lo que significa es que, fíjate, para que un elemento esté en el interior, tienes que encontrar un entorno de ese punto que esté dentro, ¿verdad? Eso significa que no existe entorno n de x que esté contenido, ¿dónde? En el conjunto A, ¿verdad? Sí. ¿Y eso a qué nos lleva? A una A una contradicción, ¿verdad? contradicción. Porque Sí, precisamente puedo encontrar el entorno contenido en el conjunto A por ser el elemento un punto interior, ¿cierto? vale. O sea que precisamente aquí tenemos esa contradicción que estamos buscando. Vale, o sea, tú defines, se puede definir perfectamente así es suficiente y necesario, bueno, suficiente, necesario y suficiente que para definir que es abierto, que dado un elemento perteneciente a ese conjunto exista evidentemente un entorno de ese punto contenido en el interior del Claro, conjunto. porque ¿qué significa que este interior sea un conjunto abierto? Significa que todo punto es interior. Y que todo punto es interior significa que sea cual sea el punto que tú cojas de ese conjunto, tiene que haber un entorno que esté contenido en ese conjunto. Esta es la definición de que todo punto sea un punto abierto. Perdón, un punto interior. Entonces el conjunto es un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Lo que hemos dicho así es que si no fuese o no estuviese este entorno contenido interior, podría haber puntos del entorno NDA que no estarían en el interior del conjunto A. Es decir, que para ese punto habría o no podríamos encontrar un entorno que siempre estuviese contenido en el conjunto A. Vale. ¿Vale? Y esto nos Y lleva a la sería contradicción. análogo, y sería análogo para la demostración de exterior, Claro, cambiando una vez que lo interior por tenemos, dice, exterior. es una vez que tenemos que efectivamente interior es un conjunto abierto, ver que exterior es un conjunto abierto es la misma situación, pero cambias las letras A o el conjunto A por el conjunto A complementario. Eso es relativamente trivial, es decir, que el momento en el que hemos visto que efectivamente interior es un conjunto abierto, lo mismo ocurre con exterior porque es con A complementario. La misma demostración la cambiamos cambiando A por A complementario, ¿vale? Ahora, Y el B es el un poquito B, más sencillo si yo sabemos los resultados demostraría, teóricos de clase. yo demostraría que el conjunto cerrado demostrando que el complementario es abierto. Exactamente, porque sabemos que R, todo punto es o un punto interior, ¿verdad? O unión disjunta, que lo podemos poner con esta U cuadradita,
un punto exterior Unión frontera. o es un punto frontera de un conjunto, ¿verdad? Esta notación es simplemente para indicar que es una unión disjunta. Ahora, ¿qué sabemos? Que este conjunto, ¿cómo es? Abierto, ¿verdad? ¿Y este conjunto cómo es? Abierto. Podrías también demostrarlo como que la unión de infinitos o de cualquier número de conjuntos abiertos sigue siendo un abierto. Exactamente. Pero también podrías tirar por el lado del complementario. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Lo que estamos diciendo es que si yo considero esto de aquí, ¿verdad? La unión de dos abiertos es un abierto, ¿cierto? Sí. Entonces, habría que demostrarlo, ¿no? Esto lo sabemos de teoría. Estos son los resultados que yo puedo utilizar. Ahora, ¿quién es el complementario del conjunto frontera? Si yo cojo el frontera, el complementario por definición es AR, le quito el conjunto frontera, ¿verdad? Sí. ¿Y quién me queda? Oye, pues si tengo tres cosas que son disjuntas y quitas una de ellas, te quedan las dos cosas, ¿verdad? El interior de A, unión disjunta con el exterior de A, ¿verdad? Y esto como es, hemos visto que es un conjunto abierto, ¿cierto? Si el complementario de la frontera es un conjunto abierto, es que, por definición, ¿cómo es el conjunto frontera? Cerrado. Exactamente, y aquí estamos utilizando la definición de cuando un conjunto es cerrado, cuando su complementario es abierto. Bueno, pues el complementario, por el resultado que hemos visto en teoría de que dado cualquier subconjunto A de R, podemos descomponer todo punto de R como o bien es un punto interior del conjunto, o bien es un punto exterior del conjunto, o bien es un punto frontera. Y estos tres conjuntos son disjuntos. En el apartado A hemos visto que tanto interior de A como exterior de A son conjuntos abiertos. El complementario de la frontera es quita la frontera y me queda interior de A, unión exterior de A. Como son dos conjuntos abiertos, la unión de abierto es un abierto y entonces, si el complementario es abierto, es que el conjunto es cerrado. Y ya lo tenemos. Vale. ¿Vale? O sea que una vez que tienes el apartado A y tienes este resultado, es automático el B. ¿Vale? Sí, asequible. Venga. Siguiente ejercicio. Aquí, estudiar continuidad y derivabilidad de esta función. ¿Vale? Te puedo decir, mira, bueno, evidentemente por ser composición. Eso es la frase que debe aparecer siempre. Realmente tengo dos trozos, ¿verdad? Y escúchame. A ver, la primera, evidentemente, bueno, tendría problema en el cero, pero como está definida para valores distintos de cero, por ser composición de funciones elementales, es continuo en todo su dominio de definición. La función 1, por ser constante, evidentemente, pues también. Y en el cero tendrías que estudiar la continuidad, y lo curioso es que seno de x partido x, como seno de x es una función acotada entre menos 1, 1, y 1 partido a x, su límite cuando tiende a cero da, ¿no? No da cero, da infinito. Exactamente, pues da infinito. Entonces esa función no, no tiene límite. Tiene una asíntota ahí. Aquí tengo un problema porque el seno de 0 vale 0 y la x en 0 vale 0. Bueno, es que podría no ser una asíntota, Gaya. Tendrías que calcular el límite de seno. Este ejercicio, el problema es calcular el límite de seno de x partido a x. Exacto. Lo que hacemos es que si me fijo en el primer trozo, f1 de x, que es el seno de x partido por x, como es una composición de funciones elementales, es continua y derivable, además derivable las veces que haga falta, en todo su dominio, que su dominio es en todo R menos el 0, ¿verdad? Sí. Luego, lo mismo ocurre con F. Es decir, F es continua y derivable en todo R menos el 0. Falta ver qué ocurre en el 0. Entonces, como falta ver qué ocurre en el 0, vamos a estudiar la definición de continuidad y derivabilidad en el 0. Es decir,
Veamos entonces. Ahí puedes, la has borrado. No, Ah, sí. lo he puesto aquí. Ah, vale, un momentillo, es que como te estaba hablando y mirando, no lo he copiado. ¿Podrías estudiar ese límite con sucesiones que tiendan a cero? Sí, lo puedes hacer. Es que no se me ocurre otra forma. Hombre, aquí tenemos. Hay varias opciones de estudiar este límite. Hay una sencillita que es utilizar L'Hopital. Veamos qué ocurre con la continuidad de f de Ah, x claro, lo L'Hopital. Porque es en, cero partido cero, claro, se puede utilizar L'Hopital por eso. por ejemplo, es decir, también podemos aplicar esta definición de otro modo distinto, ¿sabes? Opciones hay muchas. Pero si uno dice, yo quiero estudiar directamente, en lugar de estudiar límites laterales, como aquí no es que por la de izquierda sea una cosa, por la derecha sea otra, sino que es en el cero o fuera del cero, pues digo simplemente límite cuando x tiende a cero de mi función f de x, porque si recordamos, el límite lo que estudia es cuando x se acerca a cero, pero sin llegar a valer cero. Por lo tanto, nunca estoy en el caso x igual a cero. Y entonces la f de x siempre vale seno de x partido por x, ¿verdad? Si no sabemos que este límite vale 1, que ya podemos usarlo sin ningún problema, uno dice, bueno, pues aplico L'Hopital, por ejemplo, como me queda 0 entre 0, nos entra ganas de aplicar L'Hopital, arriba tengo una función derivable que es el seno, abajo el x, y nos quedaría el límite cuando x tiende a 0, derivamos el seno, nos queda el coseno de x, derivamos abajo la x, nos queda 1, coseno de 0 vale 1 y nos queda 1 entre 1, que es 1. ¿Esto coincide con lo que vale f en el punto 0? Sí, justamente vale 1, ¿verdad? Entonces, Sí. f de x es continua en x igual a 1. Perdón, en x igual a 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y Pero ahora oye, para la derivabilidad que esto, por estudiaría de ejemplo, f de x. hay que tener en cuenta que esto no es la única forma de estudiar este límite, que también este límite se puede estudiar a pelo como acotando. Si tú te fijas en el comportamiento que tiene el seno de x, ¿verdad? Cuando nosotros representamos en la circunferencia goniométrica los ángulos, dice, oye, pues por ejemplo tengo aquí este ángulo x, ¿verdad? El seno que representa, el seno representa esta distancia vertical, ¿verdad? Sí. ¿Y qué relación guarda con el resto de componentes? ¿Te refieres al triángulo, al cateto, Exactamente, a aquí? todos estos elementos. Que, Bueno, claro, si te fijas, el seno de x representa aquí este ángulo, ¿verdad? sí. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de aquí? Por ejemplo, podemos estudiar que el seno de x es como siempre. ¿Qué relación hay? Pues mira, yo sé que eso es menor que la tangente, ¿verdad? Podemos relacionar que ocurre también con la x, es decir, que es este trocito de aquí en medio, ¿cierto? Entonces, si te fijas, esta x, que es este ángulo, está entre el seno y la tangente, es decir, que en realidad tengo aquí que esto es menor o igual que x, menor o igual que la tangente de x. ¿Y quién es la tangente? Seno entre coseno, ¿verdad? Y en verdad entonces, ¿yo qué estoy buscando? Estoy buscando seno entre x, ¿cierto? Y aquí tengo seno, seno. ¿Qué pasa si yo voy a tomar inversos y voy a dividir todo entre seno? Si divido todo entre seno entre seno, 1. Aquí me queda menor o igual que x entre seno, ¿verdad? Pero está dividiendo entre seno que puede tomar valores negativos. Pero cuando, Entonces el cuando signo. la x tiende a 0, el seno está en el primer cuadrante, ¿verdad? Ah, Cada sí, vez el vale, vale, ángulo se vale, hace más vale. chico, por eso sé que es positivo. Vale, ¿Vale? vale, vale. Entonces, el x entre el seno, aquí me queda menor o igual dividido entre seno y me queda 1 partido por coseno. Y entonces, si ahora le doy la vuelta, cambian las desigualdades, ¿verdad? Claro.
Y entonces aparecería al tomar inverso que el coseno, Te está haciendo el sándwich con la función seno partido x. exactamente, el coseno es menor o igual que el seno de x partido de x menor o igual que 1. Y ahora ya, si toma el límite en esta expresión cuando x tiende a 0, coseno de 0, 1, 1. límite de la constante 1, 1, pues lo de en medio, por el teorema de las tres sucesiones, ¿a qué debe de tender? A 1. Y También- hemos probado que el límite de seno de x partido por x vale 1 sin utilizar L'Hopital, por ejemplo. Vale. ¿Vale? Y también te podría haber considerado dos sucesiones contenidas en R cuyo límite sea 0 Ujú. y comprobar que f... Bueno, claro, pero eso si no tuviese límite. No, Si no, tú exactamente. Si quiero Claro. utilizarlo por sucesiones, tenía que ver que cualquier sucesión que tienda a 0 cumple que el seno de la sucesión entre la sucesión tiende a 1. Pero hay infinitas Claro, no, sucesiones. eso- Esa No, eso vale caracterización, para demostrar Claro. cuando no tiene. esa la uso cuando Porque- quiero ver que falla. Si encuentro dos que van a sitios distintos, entonces genial. Pero Claro, porque aquí, si tú si encuentras quiero probar dos- que existe y vale 1, tendría que ver que cualquier sucesión que se me ocurra va a cumplir que tiende a 1. Porque si tú encontrases dos que tendiesen cuyo límite sea, o sea, que convergen a 0 y estudiase el límite de la función o sea, de f, por ejemplo, sucesión x sub n, ¿no? Ujú. Si x sub n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, te descubrirías que toda sucesión cuyo límite es 0, el límite de la función de f de x sub n te daría todo siempre 1. Exactamente. Sería... Esa es la caracterización equivalente. Lo que pasa es que como hay infinitas sucesiones, cuando es que sí, no quiero usar eso. Lo uso Sí, cuando sí, quiero sí. ver que no. Pero esa sería la Vale, escritura. Entonces aquí tenemos un caso sencillo de decir, pues utilizo L'Hopital, fácil, herramienta súper potente, ¿no? O estudio qué pasa con este triangulito, que es la demostración si no quiero utilizar derivadas, por ejemplo. ¿Vale? Mm. Aquí, como no me dicen que no puedo usar nada, obviamente utilizaría L'Hopital, lo más fuerte. Ahora, vamos a estudiar la derivabilidad. Yo ya sé que por ser composición de funciones elementales era derivable en todo R menos el 0, ¿verdad? Como además me ha salido continua en el 0, podría plantearme si efectivamente es derivable en el 0 también. Tendrías que estudiar el siempre límite cuando estudio. x tiende a 0 por la izquierda. No, es importante. Siempre que estudio derivabilidad en un punto utilizo la definición. Claro, es lo que te iba a decir. Estudiarás el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 partido a x menos 0. Exactamente. Lo que Eso es lo pasa que no los tenemos. laterales- Eso es lo que no tenemos los que la- tatuar siempre que queramos estudiar derivabilidad en un punto. Lo que pasa es que los límites laterales de 0 por la izquierda y 0 por la derecha serían los dos de seno de x partido a x. Entonces Bueno. tú haces automáticamente el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido a x menos f de 0, que es 1, partido a x. Exactamente. Vamos a ver qué ocurre entonces. Entonces, para ver si f es derivable en x igual a 0, usamos la definición. Además, siempre la definición. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría que estudiar? El límite cuando x, como te he dicho, cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 dividido entre x menos 0. Que de momento, ¿qué sabemos? Como aquí no hay una separación entre x mayor que 0 y x menor que 0, significa que siempre que la x sea distinto de 0, la f de x vale seno de x entre x. O sea que aquí no tengo que separar este límite en límites laterales tampoco. Simplemente puedo decir, pues mira, límite cuando x tiende a 0 de la f de x, que siempre es seno de x dividido entre x. F de 0 resulta que vale 1, pues resto 1, y todo eso lo divido entre x menos 0, lo divido entre x. Bueno, vamos a poner esto bonito, como una única fracción. Aquí nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de ¿quién? Si De todo siempre esto lo x convierte en una menos fracción, x. arriba, mínimo común denominador, x, seno de x menos x, pues seno de x menos x, y abajo x por esta x nos queda un x al cuadrado.
es que cuando sustituyo en 0, seno de 0 menos 0 es 0, 0 al cuadrado es 0 y me queda otra vez 0 entre 0. Tú dices, pues 0 entre 0, nuestro colega L'Hopital, vamos a llamarlo a ver qué nos dice. Pues cuando aplicamos aquí L'Hopital, calculamos la derivada de arriba, es decir, límite cuando x tiende a 0, derivamos arriba el seno y nos queda un coseno de x menos 1 y abajo dividimos entre 2x. Es que el coseno de 0 vale 1, 1 menos 1, 0 y 2 por 0 es 0. Vaya, bueno, no pasa nada, vamos a llamar otra vez al L'Hopital, que se ha ido, nos ha dejado con el trabajo a media, lo volvemos a llamar que lo termine. Decimos, venga, aquí volvemos a aplicar L'Hopital y nos queda el límite cuando x tiende a 0. Y aquí tendríamos derivada del coseno es menos el seno partido 2 dividido entre 2. Ahora sí, seno de 0 vale 0, o sea que aquí nos queda 0 entre 2, que es 0. Por lo tanto, resulta que mi f también es derivable en el 1. Es decir, f es derivable en x igual a 0. He dicho otra vez en el 1, en el 0. ¿De acuerdo? Te quería hacer una preguntilla. ¿Por Dime. qué en bachillerato? No tengo ni idea de por qué lo explican mal. No tengo ni idea. Porque ellos estudian la derivabilidad como la continuidad de la función derivada. Exactamente. Motivo. Vamos a hacer un inciso en que lo que ocurre es que la mayoría de los profesores no son matemáticos. Entonces la mayoría de la gente no entiende bien los conceptos. Se me echarán encima por decir esto, sobre todo ahora que se está grabando el vídeo, pero profesores de matemáticas secundaria deberían ser matemáticos. Segundo caso, estamos muy acostumbrados a que las cosas que nos ponen en el bachillerato siempre sean cosas que funcionan bien. Entonces, pierdes la visión de decir, es que siempre me lo ponen, es que siempre me lo ponen, es que siempre me lo ponen, pues vamos a hacerlo así, porque es que siempre me lo ponen, ya hasta que no te lo pongan. Entonces, explicamos un concepto mal porque es que siempre me lo ponen así de sencillo. Ya, pero es que no puedes contar, no puedes cambiar un concepto porque siempre te pongan este tipo de ejercicio. Y en los libros de textos que también lo ponen así, como estudiando la continuidad de la función derivada. Porque estamos muy acostumbrados a que nos lo pongan bien. Es que mezclas churras con merinas, ¿no? Exactamente, porque precisamente no tiene sentido que tú al chaval o a la persona le digas, no, para la continuidad estudia límite por la izquierda, límite por la derecha. Y ahora para derivabilidad estudia límite por la izquierda, límite por la derecha. Estoy haciendo 2 veces lo mismo. Entonces estoy haciendo continuidad pero derivada. Eso no es derivabilidad, son conceptos distintos. No, es que casi siempre, si es continua, es derivable. Obviamente, ¿no? Y cuando te pongo que no falla, es porque directamente no es derivable. Entonces no te va a salir la continuidad, ¿vale? Pero porque siempre me pongan ejercicio así no significa que siempre, o que ese sea el modo correcto de hacerlo. Ya. Vamos, que yo he preguntado a profesores de mi antiguo instituto, he preguntado, oye, ¿esto por qué? Y me han dicho, no lo sabía. Digo, no puede ser. ¿Vale? O sea que también te encuentras a gente que no le pone ganas por aprender los conceptos. Y si tienes gente que no sabe bien los conceptos, ¿cómo los va a enseñar? Mal también. Pero bueno, no pasa nada. Aquí lo importante es que aquí sí lo vamos a hacer bien. Con la definición. ¿Vale? Venga, ya hemos terminado también este ejercicio, entonces ya tenemos nuestros 6 puntos. Ahora vamos a poner notable. Es decir, siguiente ejercicio, vamos a estudiar extremos de esta función. Cuidado. Hay una preguntilla. Dime. Que al ver este ejercicio me he acordado. Mira, cuando por ejemplo te ponen una función, véase como hay un ejercicio que te ponen valor absoluto de x partido e elevado al valor absoluto de x menos 1, ¿no? Automáticamente... yo, por ejemplo, no sé, por sentido común de bachillerato, me sacaría la función a trozos y estudiaría la continuidad también en esos puntos frontera, ¿no? En esos puntos de los intervalos, pero yo he visto que tú automáticamente dices que por ser la función valor absoluto una función continua, ya automáticamente la composición de esas funciones con la que has sacado tu función que te piden estudiar, ya dice automáticamente que es continua. Eso pasa siempre, o sea... Eso pasa siempre porque nosotros hemos estudiado en el álgebra de funciones continuas que la composición de funciones continuas es de nuevo una función continua. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la exponencial, que es una función elemental, y como función elemental es continua en todo su dominio, que es todo R. Y tengo el valor absoluto, si compongo el valor absoluto con la función exponencial, el resultado es elevado al valor absoluto, que es de nuevo una función continua.
Porque Es que, con poner claro, funciones eso- continuas me devuelve funciones continuas. Vale. Eso no Claro, es funciona que, bien con la derivabilidad en ese aspecto porque el valor absoluto no es derivable. claro, porque se te produce un punto de Exactamente, estos pero la así continuidad corta. sí que la heredo por ser valor absoluto función continua. Entonces puedo utilizar o también lo puedo hacer a trozos. No hay ningún problema. Vale. ¿De acuerdo? Oye, mira, aquí en este ejercicio tú sabes que te voy yo diciendo así un Lo poquillo. primero que vamos a hacer, Tú, ¿qué es? bueno, tú sabes que esa función automáticamente ya te podría decir yo, es continua Ujú. por ser composición de funciones continuas Exactamente. que es valor absoluto. Eso seguro. Ahora, ahora, ¿dónde se pueden producir los extremos de la función? Tanto en el interior en el interior del conjunto, o sea, en el 0,4, ¿vale? Donde la derivada valga cero, Ujú. o se te puede producir en la frontera, en el 0 o en el 4, que son los puntos que componen el Ujú. conjunto frontera, o se te puede producir en el interior, o sea, en el 0,4 abierto, donde no sea derivable. Exactamente, esos son nuestros otros tipos de puntos. Y como tengo que estudiar ese otro tipo de puntos, la idea más Vamos a, sencilla a priori es vamos a reescribirnos esto. claro, yo me haría la función a trozos Exactamente. y ya iría estudiando cada uno de esos conjuntos que te he dicho. Exacto. Lo que se llama automáticamente es que el 0 y el 4 lo son. ¿Por qué? Porque son los puntos frontera de mi dominio. Esos son impepinables, son lo que llamaríamos puntos de tercer tipo, por ejemplo. Pues vamos a reescribir nuestra función, f de x. Lo que ocurre es que, claro, este valor absoluto ¿dónde cambia? En el 1, ¿verdad? Y este valor absoluto ¿dónde cambia? En el 2. Tengo dos puntos donde las cosas cambian, que serían el 1 y en el 2. Pero además, no bajo del 0 ni paso del 4. Entonces voy a tener un trocito que sería si 0 es menor o igual que x, menor estricto que 1. Luego a ver qué pasa cuando 1 es menor o igual que x, pero no llega al otro punto que es el 2. A Y lo por mejor te ríes último, de mí, yo. si 2 es menor o igual que x, menor o igual que 4, porque ya del 4 no paso. Yo a lo mejor estaría de mí, pero yo para no equivocarme con estas cosas siempre me dibujo como una recta real, me Sí, pongo sí. los valores que me dan Y, cero y y voy yo, viendo cada uno si es exactamente. positivo o negativo. Y yo al principio lo separaba en estas dos cosas. Y decía, primero hago uno, luego al otro y luego junto a ver dónde se pegan, ¿sabes? Claro, exacto. Obviamente, que el modo sencillo sería decir, mira, yo me dibujo mi recta, es decir, cogería y digo, yo planto aquí la recta. Y digo, ¿cuáles son los puntos importantes? Hombre, seguro que está impepinable el 0, ¿verdad? Sí, Porque el 0 es este extremo. claro. Y seguro que está impepinable el 4. Pero ahí, ¿dónde se hace este valor absoluto 0? En el 1, ¿verdad? Entonces voy a poner este de azul. Y voy a poner un punto importante que es el 1. ¿Dónde se hace el otro valor absoluto 0? Este morado. En el 2. En el 2, ¿verdad? Voy a poner este punto que es el 2. Ya digo, vale. Si estoy en el 1 o para la derecha, ¿verdad? Que es hasta aquí. ¿Cómo es lo que hay dentro? ¿Cómo es? Positivo. Se quedaría Entonces igual. el valor absoluto se queda igual, x menos 1. Pero si estoy de aquí a la izquierda, ¿cómo Sería es? menos, Entonces menos sería X más 1. menos x más 1, ¿verdad? Vale. Y ahora en el menos 2. X menos 2. Si estoy del 2 para la derecha, lo que hay dentro del valor absoluto es positivo, entonces lo dejo tal cual, x menos 2. Mientras que si estoy del 2 a la izquierda, es negativo y el valor absoluto le cambia el signo, menos x más 2. Y así te fijas, lo que tenemos que hacer es sumar en cada trocito. Diríamos, entre el 0 y el 1. Cojo, ¿quién? Por un lado digo, aquí cojo el menos x más 1 y como aquí estoy en la parte discontinua morada, cojo el menos x más 2. Menos x sería menos 2x más 1 más 2, pues menos 2x más 3. Oye, ¿y si resulta que estoy entre 1 y 2? Ah, de la parte azul, ¿quién cojo ahora? De la parte azul cojo la parte continua que sería el x menos 1. Y de la parte morada cojo la discontinua que sigue siendo menos x más 2. Ah, pues x menos x, 0, menos 1 más 2, 1.
Ah, pues resulta que aquí es una constante, ¿verdad? Por último, entre el 2 y el 4, de la parte azul cojo la continua que es x menos 1 y de la parte morada cojo la continua que es x menos 2. Pues x más x, 2x y menos 1 menos 2 sería menos 3. ¿De acuerdo? Esta es nuestra función en realidad. Oye, es que resulta que si tengo esta función, o sea que yo antes también me lo hacía así en lugar de hacerlo de cabeza o lo que sea. Es que yo porque me equivoco haciendo Sí, uno sí, más uno o muchas también veces en un se me va. examen siempre tomo pasos extras para no meter la pata con estas cosas, ¿sabes? Sí, Ahora sí. bien, podemos representar estas funciones de forma sencilla, ¿no? Porque son rectas. Rectas, sí. Entonces aquí decimos, oye, podemos representar nuestra función fácilmente. Pero esto lo haces como un extra para tú asegurarte, ¿no? Sí, Tampoco a te... ver, como es un examen, a lo mejor no lo justificaría así, ¿no? Ah, no, Pero, esto justificación no vale, ¿no? Bueno, hombre, es que, para mí valdría, porque está dibujado y lo ves, a ver, pero es que son funciones muy, muy, muy sencillas. Entonces, perder el tiempo con funciones tan sencillas que son las rectas, da un poco de coraje. Entonces, como decía, hombre, por lo menos las rectas sí conozco el comportamiento. Si aquí pongo el punto 4, en la mitad está el 2, aquí está el 1, y podemos poner, pues, como mucho, mucho, mucho el 3, aquí a lo mejor. es que Entonces, yo lo que, o sea, a mí me lo pondrían bien tal cual, yo diría, describiría los tres conjuntos que te he dicho, ¿no? ujú, El interior donde es derivable, el interior donde no es derivable y la frontera, ¿no? Y ujú. entonces automáticamente cogería y haría, bueno, es que claro, porque a ver, tú puedes hacer f de 0, el f de 1, el f de 2, el f de 4 y ver los valores y automáticamente deduces. Lo que pasa es que a mí lo que me gusta siempre hacer es derivar Sí, sí, y nosotros estudiar el lo vamos a hacer crecimiento. completo, ¿sabes? Lo único que si tú Pero valdría simplemente con decir, mira, macho, la función en este punto en el cero vale tanto, que es menor que lo que vale la función en el uno, pues dices, pues aquí, o sea, dentro de todos esos puntos, ves cuál es el mínimo, dices, pues hay un mínimo. a ver, Ves dónde, o es necesario hacer la en, es- derivada para ver los crecimientos. en este caso tan concreto es que son rectas. Entonces, como de las rectas sí que conozco el comportamiento, puedo decir, mira, es que sé lo que ocurre con las rectas. Pero Mm, en casos generales estudiarías también la derivada para el crecimiento, ¿no? exactamente, Para eso la siempre lo monotonía. haría. Solo que en este caso es que son rectas es muy sencillo. Entonces, por lo menos de las rectas sí sé el comportamiento. Que además hemos visto que entre uno y 2 vale constante uno. Es decir, Sí, que porque si no aquí... fuese una recta, tu razonamiento sería, imagínate que no es una recta y que te sale, por ejemplo, que haces a mucho f de 0 y te sale 1, ¿no? Ujú, Y te pones f de 2 y te sale 20 y dices, ah, exactamente. macho, pues en el 0 hay un mínimo y en el 2 hay un máximo. Pero a lo mejor, si no fuese una recta, podrías tener entre el 0 y el 2 un pico que estuviese por entre el 0 y el 2 un punto que tuviese un valor de ordenada más alto, ¿no? Por Exacto, eso te lo aseguras con la derivabilidad y estudiando el crecimiento. exacto. Vamos a estudiar aquí algunos valores. Uno, 2, 3, 4. Bueno, un poquito más separado. Voy a poner aquí el uno, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí el 5. Hemos visto que entre uno y 2 constantes vale siempre uno. Luego, en el resto de puntos son rectas. ¿Cuánto vale en 0? 0 menos uno es menos uno en valor absoluto 1. 0 menos 2 es menos 2 en valor absoluto 2. 1 más 2, 3. O sea que en el 0 pasa por este punto. Por lo tanto, tiene que ser la recta que una estos dos puntos. Ha salido recta curva. Voy a poner un poquito más recta. Esta recta de aquí. ¿Vale? Y ahora en el 4, 4 menos uno, 3. 3, 4 menos 2, 2. 3 más 2, 5. 5. Pues esta recta que está aquí. ¿Vale? Entonces tú dices, hombre, claro, es que automáticamente, ¿verdad? Por el comportamiento que yo estoy viendo, ¿qué ocurre con esta función? Pues Debería que salirme aquí máximo, un máximo, ¿verdad? en el 4 otro máximo y el 1 y el 2 mínimo, ¿no? Ojo, hay más puntos, ¿eh?
Ah, bueno, todo lo que es el conjunto uno Porque 2 cerrado. todo este intervalo hay que distinguir entre qué ocurre con este punto, ¿verdad? Que en este punto ¿qué hay? Un mínimo. Mínimo. Ujú. Y en este punto ¿qué hay? Otro mínimo. Y Sería todos todo el estos puntos de en medio ¿qué son? mínimos también. ¿Mínimos? Son No, máximos y mínimos al mismo tiempo. Porque es una función constante. En toda sí, función constante. pero cuando tú ves f de x en global, No hablo de global, hablo de localmente. Es como si dijese, localmente, tú lo que estás diciendo es que has cogido tu función, ¿vale? Que hace una cosa así, ¿cierto? Y ahora tú dices, si cojo este punto en un pequeño entornito, ¿qué pasa? Eso significa, borra todo lo que está fuera de ese intervalito. En ese pequeño entorno, ¿qué ocurre? Que no hay nada que esté por encima o por debajo del punto, ¿verdad? claro, atendiendo a la definición exacta, sí que es Exactamente. verdad que... Entonces, los trozos constantes son máximos mínimos porque el comportamiento es el mismo en ambos casos, ¿de acuerdo? Vale. Los extremos del intervalo sí tienen un comportamiento distinto porque cuando tú te vas aquí a este punto extremo, ¿verdad? Y Ya coges sería un más pequeño grande. entorno, te queda esto, esto. Entonces, cuando borras el resto, dices, ah, es verdad que por la derecha es todo igual, pero por la izquierda hay cosas más grandes. Ah, pues entonces sí que es un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces ese es el Vale, vale. comportamiento que nos debería quedar a nosotros. Eso significa que nosotros vamos a analizar los candidatos, ¿verdad? Y los candidatos son, por un lado, vamos a poner nuestros candidatos. Candidatos a extremos. Decimos, mira, nosotros qué sabemos. Hemos obtenido nuestra función, ¿verdad? Que la función f de x, ¿quién era? Lo vamos a poner un poquito más para la izquierda. La función f de x nos había quedado menos 2x más 3. Si 0 menor o igual que x, Exactamente, si 0 menor o igual que x menor que menor que 1. 1. Nos había quedado la constante 1 si 1 menor o igual que x menor que 2. Y nos había quedado la función 2x menos 3, ¿no? Si Sí. 2 menor o igual que x menor o igual que 4. Además, sabemos entonces que podemos derivar, ¿cierto? Y f' de x, ¿qué le ocurre? Seguro que en cada abierto es derivable, ¿verdad? Si estoy entre 0 abierto y 1 abierto, cojo aquí derivo y nos queda menos 2. Si estoy entre 1 abierto y 2 abierto, derivo la constante 1, ¡pam! 0. Y si estoy entre 2 abiertos y 4 abiertos, derivo 2x menos 3 y nos queda 2, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué ocurre en el 0, 1, 2 y 4? En el 0 y en el 4 no estudiamos la derivabilidad porque no tiene sentido porque son los extremos del intervalo de definición, ¿verdad? Es que automáticamente no es derivable, ¿no? Porque no tienen los límites tanto en el Exactamente. 0 por la izquierda ni en el Pero 4 por la derecha. en el punto 1 y en el punto 2 que sí están dentro, resulta que no existe f' del punto 1 ni f' del punto 2. ¿De ¿Habría que acuerdo? justificárselo? ¿O Podrías automáticamente vale igual? estudiar, bueno, a ver, si queremos ser No, te formales tenía que pregunto. calcular este límite, ¿verdad? Y decir, hago el límite cuando Es x que tiende a 1, aquí me queda, por la izquierda sería a esto le resto f de 1, le resto 1, me queda menos 2x más 2 entre x menos 1, que el límite vale menos 2, mientras que cuando estoy por la derecha me queda 0. 0. Sí, sí. Entonces salen cosas distintas, no derivables, vale. Y lo mismo ocurre en f' de 2. Entonces, automáticamente, si nos A fijamos, ver, es que
te lo preguntaba simplemente Sí, por una sí. tontería, porque tú ya con la gráfica ves que no es derivable porque hay un cambio ahí Exactamente, de pero sería, tengo que calcular este límite y lo que pasa es que es inmediato, ¿no? Decimos, Claro, oye, por eso. ¿qué tres tipos de puntos tengo? Hemos dicho que tenemos del tercer tipo automáticamente x igual a 0 y x igual a 4, ¿verdad? Porque son Sí, los puntos frontera era. de mi dominio que es el 0,4, ¿cierto? Esos están ahí impipinablemente. Además, tengo también el x igual a 1 y el x igual a 2, ¿verdad? Porque son puntos donde no existe la derivada f'. Y luego tengo que buscar los puntos donde la derivada se haga 0, ¿verdad? Sí. Entre 0 y 1 vale menos 2, que menos 2 no es 0. Entre 2 y 4 vale 2, que no es 0. Y entre 1 y 2 vale 0, que siempre es 0, ¿verdad? Ah, pues mira, es que resulta que todo el intervalo x de la forma 1 abierto, 2 abierto, porque ahí existe f' y se hace 0. Ah, tengo que determinar el tipo de extremo que tengo en cada caso, ¿verdad? Sí. Yo podría decir, bueno, podría utilizar la derivada segunda en el caso de los puntos críticos, que son los puntos de tipo 1, pero eso no me vale ni para los de tipo 2, donde no es f', porque si no hay f', no hay f segunda, ni para los de tipo 3. Para estos dos puntos tendría que utilizar el signo de la derivada. Ya que voy a utilizar el signo de derivada en estos puntos, voy a utilizarlo también para los de tipo 1, ¿verdad? Sí. Aquí nos fijamos en qué signo tiene mi derivada f' de x. Entonces, ¿qué vemos? Que entre el 0 y el 1 decrece. Entonces, como Entre el entre 1 0 y y el 1 2 decrece, eso significa que en el extremo izquierdo hay efectivamente un máximo. Es decir, si ahora decimos, oye, analizamos el signo de la derivada para determinar el carácter de los extremos. Que hayamos lo mismo, nosotros nos plantamos nuestro por representarlo, ¿no? Nuestra recta y decimos, oye, ¿qué puntos había importantes? Mira, tenías el 0, tenías el 4, tienes también el 1 y tienes el 2. No lo hacemos a escala, ¿no? Lo importante que es, hombre, el 0 y el 4 son un poco más importantes porque no es que sean determinantes, sino que es que a la izquierda del 0 no hay función y a la derecha del 4 no hay función. Es como que tú no puedes ver por ahí. Ahora, los otros dos trocitos sí que son característicos para el signo de derivada, ¿verdad? Entre 0 y 1, entre 1 y 2 y en el resto, ¿verdad? ¿Qué ocurre entre 0 y 1? Que la f' de x, ¿cómo es? Valía menos 2, negativa, lo cual significa que la función es decreciente. Si la función es creciente, ¿eso qué significa? Que en este punto que tienes aquí, toma un valor y luego la función toma valores más chicos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay un máximo. Es decir, en x igual a 0 hay un máximo. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre entre 1 y 2? Que la f' es 0. Y esto es un caso muy especial. Porque en ese caso, ¿qué ocurre? Que la función, ¿cómo es? Si es 0 significa que la función es constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre justo en el 1? Que la función, como está decreciendo, viene de algo que es más grande, ¿verdad? Y luego aquí es todo constante. Eso significa que en este punto que hay, en x igual a 1 hay un mínimo. Mientras que si me voy al extremo derecho, vamos a analizar qué ocurre por la derecha. Entre 2 y 4 la f' valía 2, o sea que la f' es positiva, lo cual significa que la función es creciente. Eso significa que a la derecha del 2 ya todo va hacia arriba, por lo tanto, cerca del 2 no hay nada que sea más chico que él.
o es igual o es más grande, pero no es más chico. Y como no hay nada más chico, en x igual a 2 hay también un mínimo. Y entre 1 y 2, todos esos valores. Exactamente. Ahora, todos estos valorcitos de aquí, tú dices, ni a la izquierda hay algo más grande ni más chico, ni a la derecha hay algo más grande más chico. Como no hay nada más chico, podría decir que es un mínimo. Como no hay nada más grande, podría decir que es un máximo. Pues me da igual, son máximos y mínimos simultáneamente. Son los casos especiales. ¿De acuerdo? Todos estos puntos de aquí en medio son máximos y mínimos al mismo tiempo. Y por último, este punto de aquí, ¿qué ocurre? Que a la izquierda la función toma valores más chicos porque va creciendo hasta que llega a este punto. Por lo tanto, en x igual a 4 tenemos efectivamente un máximo. Que es lo mismo que hemos obtenido inicialmente con esta suposición cuando habíamos hecho nuestro dibujo. Máximo, máximo, mínimo, mínimo, máximos y mínimos. Lo mismo hemos hecho cuando hacemos el razonamiento de forma formal con el signo de derivada. Y este es el argumento completo. ¿De acuerdo? Vale, ¿y a todos ellos los llamas siempre en estos casos relativos? Sí, los extremos se llaman extremos locales o relativos. Me da igual qué apellido le quieras poner. Es que tal cual lo has visto en el 4 sería absoluto, ¿no? El 4 además sería absoluto, pero no me pide determina además si es absoluto o no. Vale. Sino me dice extremos. Y los extremos hace referencia a los máximos o mínimos, ya sean locales, relativos. Distinto apellido, pero como tú lo quieres llamar. Si además te dice determina los extremos globales o absolutos, entonces hay que ponerle el segundo apellido a ese máximo o mínimo. Pero todos los extremos que yo calculo siempre, o todos los máximos mínimos, son siempre, llevan el apellido local relativo. Vale. ¿De acuerdo? Luego hay que especificar si queremos los globales o absolutos. Vale. Venga. Ya tenemos nuestro notable, así que vamos ahora a por nuestro 10, a por la matrícula. Y para eso tenemos este ejercicio de serie. ¿Qué me dicen? Me dicen, oye, yo sé que esta serie es convergente y que la suma vale 4. Quiero determinar si esta serie es convergente o no. Y en caso de que converja, calcular la suma. Y tú dices, vale, a ver cómo lo hacemos. Hombre, hay una cosa que me gusta y es que me dicen que la suma a su n es convergente. Y yo también tengo una cosa sobre el límite y es que yo sé que modificar una cantidad finita de términos de una serie no afecta a su carácter convergente o divergente. Sí que afecta a la suma. Cosa que no ocurría con los límites, ¿verdad? Si yo tenía una sucesión y cambiaba una cantidad finita de términos, seguía siendo convergente o divergente y además convergía a lo mismo. Con la serie no ocurre eso. Es verdad que sigue siendo convergente o sigue siendo divergente, pero sí que cambia el valor de la suma. Pero mira, vamos a plantarnos primero en esta serie. Y es que, hombre, como... O bueno, aquí nosotros decimos simplemente, tenemos que... Este sumatorio. Vamos a estudiar cada uno por separado, ¿verdad? Sumatorio de n igual a 1 hasta infinito del término a sub n más 2. A mí no me gusta a sub n más 2, me gusta tener información sobre a sub n, ¿cierto? Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar m a n más 2. Para que de este modo me quede una suma del término a sub m, ¿vale? Lo que pasa es que entonces la serie funciona en m. Y si la n empezaba en 1, ¿dónde empieza la m? En 1 más 2, que sería en 3, ¿verdad? Sí. Y si llega hasta infinito la n, pues la m que es infinito más 2 también es infinito, ¿verdad? Fíjate que esto ¿qué sería? Es como si, ahora dices, mira, índice mudo, cambio la n por m. Y entonces ya lo tienes escrito como una suma desde n igual a 3 hasta infinito de a sub n, ¿cierto? ¿Qué ocurre aquí? Es como, vamos a poner aquí un igual con unas comillas, es como si hubiese dicho, cojo la suma desde n igual a 1 hasta infinito de una sucesión a sub n gorrito, donde, ¿quién es esta sucesión a sub n gorrito? A sub n gorrito es la misma sucesión que la a sub n si la n vale 3 o más, ¿verdad?
aquí es como un poco lioso, ¿no? Porque has puesto que si m igual a n más 2 y luego has llamado a la misma, con la misma letra para cambiar m a n, ¿no? Para hacerlo Exactamente. como más cómodo. Para que lo veamos con la n. Lo podemos dejar con la m y no pasa nada, ¿sabes? O podemos Sí, sí, haber vale, ido vale. directamente de este cambio a este cambio si nos llevamos bien con los cambios de cabeza. ¿Vale? Vale, y ahora le has quitado, la estás sumando a dos términos. Eso es lo que quiero decirte, que es como si tuviese una sucesión, ¿verdad? Que es la sucesión original del 3 en adelante, ¿verdad? Pero el término n igual a 1 y n igual a 2, ¿cuánto valen? 0, ¿verdad? Ahora fíjate que has cogido la misma sucesión, pero ¿cuántos términos estás modificando? Y desde el 1 hasta el infinito, ¿quieres decir? No, no. Ah, estás modificando dos, ¿no? Estoy modificando una cantidad finita, ¿verdad? Eso significa que esta serie es la misma que la serie de A sub n, salvo dos términos modificados, ¿verdad? Sí. Entonces el comportamiento de las dos series, ¿cómo es? Igual. El mismo. Porque he modificado una cantidad finita, es decir, modificamos una cantidad finita de términos, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que esta serie también es convergente, es decir, luego la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del a sub n más 2 es convergente. Claro, entonces ¿qué va a ocurrir? Mira, tienes una serie que es la serie de a sub n más 2 que converge y la serie de a sub n que también es convergente. Entonces puedo separar la suma o la resta en la suma o la resta de la serie, porque cada una por separado es convergente. Lo hemos hecho bien. Hemos dicho primero estudiamos y luego separamos. En vez de separar y decir, ah, ¿ves cómo ha salido? Podía haberlo separado. ¿De acuerdo? Entonces, como cada serie por separado es convergente, tenemos que... ¿Qué ocurriría con este sumatorio? Pues que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de el término a sub n más 2 menos el término a sub n lo puedo expresar como el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n más 2 menos el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito del a sub n. Además hemos visto que esta primera la puedo reescribir, ¿verdad? La puedo dejar como a sub n, pero entonces el sumatorio en vez de empezar en 1, ¿dónde empieza? En 3. En 3, hasta infinito de a sub n menos el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Entonces, vamos a pensar. Este sumatorio de aquí... Desde 1 hasta el 2, ¿no? Claro, porque este sumatorio en verdad es simplemente como si tú dijese, es como si yo sumase desde el n igual a 1 hasta el infinito de a sub n, pero aparte le resto. ¿Empieza el a sub 1? No, pues le quito el a sub 1. ¿Y aparece el a sub 2? No, pues le resto el a sub 2. Pero claro, es que entonces aquí, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, sumatorio de n igual a 1 hasta infinito, este sumatorio con este sumatorio se me simplifica y me queda menos a sub 1 menos a sub 2. ¿Cuánto vale a sub 1? A sub 1 vale menos 2, ¿verdad? Entonces menos menos 2, 2. ¿Cuánto vale a sub 2? A sub 2 vale 1. Pues 2 menos 1, ¿qué vale? 1. 1. Ah, pues mira, la serie es convergente y además he calculado su suma y vale 1. Curioso este ejercicio. Tenemos otra opción que a lo mejor puede ser más sencilla para hacerlo. Otra opción sería utilizar la definición. Entonces, la otra opción
que el límite de la suma Es de las parciales. sumas parciales. Vamos a estudiar las sumas parciales, es decir, la otra opción sería estudiar las sumas parciales. Y vamos a utilizar un argumento diferente. Entonces vamos a estudiar cuál sería la suma parcial, sumatorio, desde n igual a 1 hasta un cierto término n mayúscula de a sub n más 2 menos a sub n. Bueno, vamos a ir estudiando. Para n igual a 1, ¿cuánto vale? Pues vale, n1 sería el a sub 3 menos el a sub 1, ¿verdad? Esto sería lo que vale en n igual a 1. Bueno, venga, y para el siguiente término, ¿cuánto vale, por ejemplo, para n igual a 2? Pues me quedaría 2 más 2 a sub 4 menos el a sub 2, que sería pues a sub 2. Es decir, esto para n igual a 2. Vale, suma el siguiente. ¿Qué sería para n igual a 3? Pues voy a ir alternando los colores, porque no tengo tantos colores tampoco, aunque hay un porrón, ¿no? Pero para que se vean bien. Para n igual a 3 me quedaría 3 más 2 a sub 5 y aquí resto el a sub 3. Esto sería para n igual a 3. Y luego para el n igual a 4, ¿qué obtendría? Diría, pues para n igual a 4, aquí que me queda el a4 más 2 sería el a sub 6 menos el a sub 4, ¿verdad? ¿Por qué hemos hecho así? Porque entonces de momento nosotros ¿qué vemos? Si seguimos este proceso, ya veo que este a sub 3 se va a simplificar con este menos a sub 3, ¿verdad? Y este a sub 4 se va a simplificar con este menos a sub 4. Pero luego este a sub 5 se va a simplificar cuando la n valga 5 con el menos a sub 5, ¿verdad? O sea que este también se va a simplificar con alguien de más adelante. Y el a sub 6 se va a simplificar con el término cuando la n valga 6. Se va a simplificar más para adelante, ¿verdad? Pero, ¿cuándo dejan de simplificarse? Bueno, vamos a fijarnos en el resto de términos cuando llegamos hacia arriba. Aquí hemos visto los 4 primeros términos. Vamos a estudiar los 4 últimos términos. Es decir, ¿cuál sería el término n mayúscula menos 4? Pues sustituyo aquí el a. Si la n vale n mayúscula menos 4, le sumo 2 y me queda a sub n mayúscula menos 2 menos el a sub n mayúscula menos 4. Es decir, esto sería para la n igual al n mayúscula menos 4. Vale, ¿y qué pasa cuando yo aquí le sumo el siguiente, que sería el n mayúscula menos 3? Pues aquí le sumo 1, entonces me queda el a sub n mayúscula menos 1 y le resto el a sub n mayúscula menos 3. Y esto sería para el n, igual al n mayúscula menos 3. Y vamos a sumar el siguiente, que sería el... He puesto más términos, tenía que empezar en n-3. Bueno, voy a coger el n-2, que sería, pues, como sumo 2, a n mayúscula y resto a n mayúscula menos 2. Ese sería para el n igual al n mayúscula menos 2. Luego me quedaría el n menos 1, es decir, que tendría aquí el a n mayúscula más 1, porque a n menos 1 le sumo 2, menos el a n mayúscula menos 1. Esto es para el n igual al n mayúscula menos 1. Y ya por último, tengo el término en a sub n, que sería a sub n mayúscula más 2. Le resto el a sub n mayúscula. Esto sería para el n igual a n mayúscula. ¿Por qué lo hacemos? Porque entonces vemos que ¿qué términos puedo ir simplificando? Ah, mira, aquí hay un n mayúscula, a sub n mayúscula restando, ¿verdad? ¿Y qué más? Ah, aquí veo un a sub n menos 1 y aquí veo un a sub n menos 1 restando. Ah, mira, aquí hay un n menos 2 y aquí hay un a sub n menos 2 restando. Este a sub n menos 3 se va a simplificar con uno de más para atrás, ¿verdad? Y este a sub n menos 4 se va a simplificar con uno de más para atrás, ¿cierto? Pero hay dos términos que no se van a simplificar con ninguno, que sería este a sub n más 1, porque no va a aparecer ningún término a sub n más 1 restando, ni este a sub n más 2. No va a aparecer ningún término a sub n más 2 restando. Y lo mismo ocurre con este menos a sub 1,
y con este menos a su 2. ¿Eso qué significa? Que yo he obtenido una fórmula para las sumas parciales, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula de las sumas parciales? Las sumas parciales valen exactamente menos a su 1 menos a su 2 más término a su n más 1 más el término a su n más 2. Y ahora, para calcular la suma de la serie sería el límite cuando n tiende a infinito. Exactamente. Y si dices límite cuando n mayúscula tiende a infinito, ¿verdad? Dice, vale, pues la constante menos a su 1 es decir, que toda esta serie, ¿qué nos quedaría? Que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de el a su n más 2 menos el a su n valdría entonces menos a su 1 menos a su 2. Pero ¿qué pasa con el límite de a su n mayúscula más 1? Que se van a infinito. ¿Este término a qué tiende? ¿Y este término a qué tiende? ¿Cómo es esta serie? Convergente, va a tener que ser 0. Y si es convergente es que su término general tiende a 0. Lo mismo es si le sumo 1, ¿verdad? Entonces esto tiende a 0 por ser la serie convergente. Lo mismo ocurre con el término a su n más 2, porque es una sucesión y si la sucesión tiende a 0, la sucesión dos términos para adelante también tiende a 0, ¿verdad? Pero entonces si aquí sumo 0 y sumo 0, todo este límite ¿cuánto vale? Menos a su 1 menos 2. En particular, si la sucesión de límites de sumas parciales es convergente, la serie es convergente. Aquí hemos obtenido la convergencia de la serie por definición. Y además he calculado la suma de esa serie, que es el límite de las sumas parciales, que vale menos a su 1 menos a su 2, que nos queda de nuevo 1. Entonces tenemos dos modos para estudiar la convergencia de esta serie. O bien la separo porque la primera es convergente y la segunda es convergente y simplifico el resultado, o bien estudio directamente la definición de sumas parciales, veo que nos queda una fórmula, tomo límite, como el límite converge, la serie es convergente. Y con esto tenemos el examen completo y tenemos un 10.